Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias a la Procuración, muchas gracias a ustedes que nos acompañan esta tarde y gracias a ustedes en la moderación. Quiero aclararles por qué hay una persona que no estaba prevista en el programa acompañándonos, que es la licenciada Carola Saricas. Como yo tengo que hablar de víctimas y de cambio de paradigma, y mi trabajo se divide en tres partes que yo les voy a anunciar ahora. En una de estas partes yo voy a referirme a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de lo que serían las víctimas y que nosotros por distintos motivos llamamos personas damnificadas por el delito de trata. Entonces, si bien es verdad que esa oficina, la creación de esa oficina, tiene que ver con el programa que yo dirijo y coordino, también es verdad que muchas de las afirmaciones que yo voy a hacer y de las descripciones que voy a hacer, en realidad, yo voy a decir nosotros tal cosa, pero quienes están en terreno son ellas. Es decir, quienes se ocupan de las víctimas realmente, más allá de la introducción doctrinaria que yo pueda hacer, quienes están haciendo el trabajo con la trata son las personas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento. Porque una cosa es, si un nivel de análisis es hablar de trata, estudiar trata, analizar trata, producir estadísticas de trata, compararlas, hacer estudio comparativo a través del análisis criminológico. Y otra cosa muy distinta es estar en terreno en trata. Una cosa es hablar de trata y otra cosa es trabajar en trata y con trata. Nosotros desde el programa hacemos las dos cosas. Por eso yo voy a exponer los dos niveles de análisis. Por una parte, el que me compete específicamente, que es el que se llama, mal llamado capacitación, porque en general la capacitación se hace en terreno, sería entrenamiento, y además la oficina de trata en sí, que depende del doctor Masquelet, no depende de mí, depende del doctor Masquelet, y está coordinada por la licenciada Zaida Gatti. Sí, estos son los nombres de las personas que están haciendo el trabajo en trata y con trata. ¿Qué quiere decir esto y por qué yo lo estoy enfatizando tan cuidadosamente? Porque yo voy a hacer una apreciación que es la que se me pidió y disciplinadamente yo voy a hablar de la víctima y cambio de paradigmas. Pero quienes están en contacto con las víctimas, si yo lo estuve en otra época, en otro momento, en otra situación, en el año 2004, en la línea de frontera, en la zona de Iguazú, pero no lo estoy ahora en el terreno propiamente dicho. Entonces yo voy a hacer lo que la Procuración me solicita. La víctima, una conceptualización elemental, dado que no tenemos demasiado tiempo, y la víctima implica seminario tras seminario, que es lo que se está viendo actualmente. Y tengo que hacer referencia no a lo que se habla de la víctima, sino a lo que hacemos con la víctima. Por eso le pedí a Carola Saricas, que no está hoy en el programa, pero la tienen a disposición ustedes mañana, en buena hora, a las 11 de la mañana, para preguntarle mucho más de lo que yo les voy a pedir que él nos aporte ahora. Trabajar en trata es trabajar con un tipo particular de víctimas. Es una víctima a la cual nosotras nos acercamos una vez que podemos definirla como víctima, porque la tenemos delante, es decir, cuando deja de ser invisible. La característica de la víctima de trata es que es invisible mientras es víctima. O sea, no se sabe que es víctima. Está guardada, está en silencio, está escondida. ¿Para quién? Para la comunidad. Entonces, cuando llega la oficina de trata, llegan estas jóvenes colegas, se encuentran con ¿qué?
y se encuentran en el ámbito prostibulario con estas muchachas, que oscilan entre los 12 años y los 30 y pico aproximadamente. Ustedes tienen para llevarse un montón de papelitos, o sea, una serie de hojas con las últimas estadísticas, donde figuran las edades de las mujeres que se rescatan. 600, ¿cuánto? 654 en total, de las cuales ¿cuántas hay niñas y adolescentes? 149, 12 a 18 años aproximadamente. Cuando se entra al prostíbulo, esto sobre todo vamos a separar los prostíbulos conocidos de clase VIP y los prostíbulos piringundines en los bordes de las rutas, de los caminos, que todas ustedes y todos ustedes pueden reconocer como whiskerías, farolitos colorados y demás, y que todo el país conoce, y que todas las fuerzas de seguridad conocen, y que todos los gobiernos conocen, y que todos los magistrados conocen, y que están allí. Cuando llega la orden de allanamiento llega por alguna denuncia. Cuando llega la orden de allanamiento, ¿a dónde? Nos llega a nosotros, al programa, mejor dicho, llega a la oficina. Y en cuanto llega el oficio, mejor dicho, la orden de allanamiento, sale un grupo. ¿Qué grupo sale? Sale un grupo de jóvenes colegas, como la que está a mi izquierda, que puede ir a Esquel, a Tartagal, al Chaco o a donde sea, hacerse cargo de lo que se llama el primer contacto con la víctima. El primer contacto con la víctima, desde que se creó en el año 2008 la ley y se creó la Oficina de Rescate, está a cargo de este equipo de personas que no llega a 30, suponemos que este año vamos a llegar a 30, pero que en realidad es el núcleo, el numen de lo que tendría que ser esto mismo en cada provincia. Y no está siendo así por el momento. Después, y sobre el final, yo voy a hacerles una enunciación entre lo que sí hemos logrado, pero lo que pasa es que es más allá de lo de la víctima, y lo que no hemos logrado, lo que hemos hecho y lo que nos falta. Nos falta mucho, pero es mucho también lo que se ha logrado desde ahora le voy a decir cuánto. Entonces, llega la orden de allanamiento, salen las colegas, y una de las cosas interesantes es cómo salen, porque tienen que salir con plata en el bolsillo. Entonces el ministerio tiene que tener cierta disponibilidad para lo que se llama viáticos. Entonces hace falta una voluntad política en el ministerio para que los viáticos siempre estén disponibles, porque en más de una oportunidad han salido con plata propia. ¿Y por qué hay que salir con plata? Y hay que salir con plata porque si llegamos a Esquel y entramos a uno de los, yo sé la palabra piringundines, lo cual demuestra la edad que tengo. Claro, nadie puede decir que es una palabra que use alguien que tiene menos de 80 años, no. Es decir, la digo desde los 80 años, claro. Después que la dije, pero si la usaban mis tías esas palabras, no la usa nadie. Alguien por acá se sonrió, pero ¿por qué? Claro. Entonces, salen con plata en el bolsillo porque van a ir a parar a uno de estos prostíbulos miserables. Pero ¿quiénes entran en esos prostíbulos miserables? Entra primero alguien a quien ustedes van a conocer mañana. Por ejemplo, si entra Policía Federal, entra el comisario Fernández. Y yo les recomiendo que lo escuchen y lo vean al comisario Fernández y que vean las películas que pasa, de lo que filma, de lo que se filma. Entra la Federal, a veces se entra con la Gendarmería. El primer operativo, el de Bahía Blanca, fue con Gendarmería, ¿no? ¿Te acordás vos? Fue Gendarmería y ahí tuvimos que entrar con el grupo Geo, inclusive, porque había que tirar la puerta abajo. Cuando yo digo tuvimos que, es metáfora, son ellas las que entran. Yo ya lo hice, pero en el 2004, no ahora.
Entonces, entra primero la fuerza de seguridad. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. Con Prefectura es interesante porque a veces allanan barcos. Entonces hay que subir a los botes y treparse a los barcos porque el prostíbulo está arriba del barco, porque están trayendo a las chicas de Paraguay, las están cruzando. Bueno, entonces entran con las fuerzas de seguridad, entran primero. Se imaginan el alboroto. Está en el mostrador, así acodado, el rufián, con la concubina al lado, que es la que maneja la caja, que fue una víctima, pero que ascendió de rango y está en el nivel del concubinato de la favorita a la vista. Porque entre las chicas también se pelean por decir que el Juan vive con la Juana, pero que la ama a ella. Se pelean por el Juan. Esto forma parte de los dolores espantosos de estas víctimas. Entonces entra la fuerza de seguridad. Por supuesto que no es que le franquean la puerta. Entran, está el sujeto acodado, inmediatamente se lo esposa y cuerpo a tierra a los clientes, que es lo que más me gusta a mí. Debo decir, porque en realidad yo los esposaría a ellos. Y no tanto jaja, porque es la propuesta que llevamos ahora a Bahía, la sanción a los clientes. Y la lleva el doctor Masquelet. El único país que lo ha logrado es Suecia, me equivoco, ¿no? Suecia solamente. Es Suecia. Y claro, cuando yo lo planteo, ustedes aplauden, pero cuando yo lo planteo donde hay que plantearlo, me miran y me dicen, pero Eva, vamos a encanar a medio mundo. Y sí, ¿qué le va a hacer? Lo que pasa es que después no lo van a votar estos. Es decir, este no es un juego de niños y de niñas, mucho menos ni de ingenuos y de ingenuas. Y se juega mucha política detrás de todo esto. Inevitablemente esto es así, el mundo es así, y veamos lo mejor que podemos hacer, pero no estemos distraídos y distraídas acerca de con qué nos vamos a meter. Muy bien, cuerpo a tierra, los clientes, porque van a salir, empiezan a gritar, ¿cómo es que dicen? Tengo familia, tengo, ¿qué dicen, no? Sí, que ellos tienen que poder avisar a su familia que se tienen que ir. Que se tienen que ir enseguida, pues sí, su familia no sabe que está, supone que está tomando whisky. Y ahí entramos nosotras, ellas, que van vestidas con un ambo azul, y se produce el gran desconcierto en los habitáculos, no digo habitaciones, en las habitacioncitas, habitacionzuelas y en los jergones miserables en los que se está desarrollando aquello por lo cual se ha pagado. Las muchachas entran en más terror del que ya tienen, porque suponen que llegan a meterlas presas y suponen que ellas son la policía. Entonces lo primero que se hace es sentarse al lado de ellas en esos jergones inmundos y serenarlas y decirle, no, mira, no somos la policía, agarrarle la mano. Pero y yo dije, ¿por qué llevan plata en el bolsillo? Porque en el camino hay que comprarles buzos, porque las chicas, las víctimas, no quieren salir después de ese lugar donde están vestidas como están desnudadas, con ropa de trabajo. Ustedes se pueden imaginar lo que es la ropa de trabajo. No es la ropa porno que se vende en Ciudad de Buenos Aires en la calle Corrientes, no. Es decir, son trapitos con lo que están más o menos disfrazadas. Entonces estas colegas toman el primer contacto con las víctimas. Y esto es una creación argentina de la Oficina de Trata y del Programa. Ningún oficial
ni de policía, ni ningún alférez de gendarmería se acerca a las víctimas. Esto es un diálogo entre mujeres. Es decir, hemos impuesto que sean mujeres las que se acerquen a estas víctimas. Esto lo saben muy bien las fuerzas de seguridad. Y este no es el menor de los problemas con los que ustedes van a tener que lidiar. No es el menor de los problemas porque habitualmente, o cuando se hacía un operativo, y las fuerzas de seguridad iban a detener a las putas. Y aquí nos cambia todo el panorama, porque nosotros vamos a acompañar y a defender a las víctimas. No vamos a rescatar putas. Y separemos claramente la prostitución de la esclavitud. Nosotras vamos a buscar esclavas y a sacarlas del ámbito de la esclavitud. Una cosa es la prostitución y otra cosa es la esclavitud. Estas víctimas no son prostitutas, son esclavas de los rufianes que las han prostituido. Ustedes me dirán, no, bueno, mira, no me cuentes si yo sé que la fulana se fue del pago sabiendo muy bien a dónde iba a trabajar. Iba a trabajar, no a ser esclava. Son dos cosas distintas. Y acá tenemos con las mujeres que forman el grupo de ANMAR, que son el grupo de Meretrices Unidas, que están pidiendo, como ustedes saben bien, sindicalización, porque ellas plantean que esto es un trabajo. Nosotros pensamos que no hay ningún trabajo esto, pero en fin, este no es el tema de la jornada de hoy. Y lo que sí quiero es separar claramente la esclavitud y la tortura. Internacionalmente, cuando se habla de trata, se habla de esclavitud y tortura. No es nada difícil entender que la tortura empieza cuando las incorporan al circuito de trata. Y ahora voy a ir para atrás y voy a contar dónde empieza la tortura. Porque cuando las encontramos ya están torturadas. Ven entre 10, 12, 14 sujetos, no sé, habrá que llamarlos sujetos por día, y además están drogadas, con droga de cuarta categoría, por supuesto, están golpeadas, mal comidas y muertas de frío habitualmente. Entonces, este grupo entra y les voy a contar algo que es realmente interesante y que descubren las jóvenes colegas, porque nosotras, las que habíamos armado esto inicialmente, por lo menos yo con la experiencia que traía, dijimos, bueno, a estas muchachas rápidamente hay que empezar a explicarles sus derechos humanos, ahí sentaditas en el prostíbulo, porque ellas no saben que son esclavas. Ellas dicen que están trabajando, que están haciendo los pases, y que el pase es mitad para ella y mitad para el Juan. Entonces las jóvenes colegas se sientan con ellas y al principio trataban de hablarle de sus derechos humanos. Perdíamos lamentablemente el tiempo. Es decir, si lo hablábamos en clave de comprensión sencilla, derechos y humanas, nada que ver. Ya desde donde venían no tenían ni derechos ni necesariamente una vida humanizada, salvo aquellas, caso Marita Verón, secuestrada, salvo Fernanda Aguirre, secuestrada, es decir, que sí, que venían de familias y que fueron metidas dentro de un auto. Pero en general la recolección se hace de otro modo. Entonces, las jóvenes colegas, yo voy retomando porque quiero decirles, yo tengo que hablar de víctimas, bueno, pero quiero decirles primero quiénes son las víctimas y cuál es el cambio de paradigma. El primer cambio de paradigma es que no son putas, son víctimas. Primer cambio de paradigma. Segundo cambio de paradigma, no son prostitutas, son esclavas. Ya tenemos dos. Entonces, las colegas se dieron cuenta y volvían y decían, no, pero derechos humanos, y además como nos las llevamos, y las llevamos a un lugar que es secreto, que no, por supuesto no está a la vista ni es conocido, y las tenemos durante 2, 3, 4 días hasta que veamos que están en condiciones de declarar, esto es otra parte, empezaban a hablarle de entrada de sus derechos. Bueno, vieron que no andaba esto. Entonces una colega, un día se le ocurrió una cosa muy interesante. Dijo, bueno, pero ¿cuánto ganás vos?
y el pase es 30 pesos. Ustedes ven pases más baratos, ¿no? O casi todos son 30. No, 30 es el más bajo. 30 es el más bajo. El pase es la media hora. No, no es la media hora. 20 minutos. 20 minutos puede ser más si se solicita alguna otra modalidad. Entonces, la mitad es para vos, le decíamos, ¿sí? Y la otra es para el Juan. Ajá, pero entonces, ¿cuánto ganás? Lo primero interesante es que no tienen dónde anotar. Tienen prohibido tener una libretita y un lápiz o una virome, ¿sí? No tienen nada, entonces lo tienen acá, con lo que pueden tener acá. Drogadas, alcoholizadas, victimizadas. Pero ellas lo tienen acá. Entonces la joven colega le dijo, bueno, a ver, ¿cuántos pases hiciste ayer? Tantos. Entonces la colega sí se puso a anotar. Y te acordás, antes de ayer, y sí, fue haciéndola, llevándola a hacer el cálculo de cuánto tenía ganado. Entonces la víctima le dijo, sí, pero yo tengo que pagar el viaje. O tengo que devolver el viaje. Bueno, mira, ¿cuánto será el micro? Tanto, te descuento tanto. Mira que vos el viaje lo tenés pagado. Ah, pero tengo que pagar la comida que me dan acá. Bueno, y será tanto. Y tengo que pagar el alojamiento y la ropa, que me lo descuentan. Entonces, la colega le había hecho la cuenta aproximadamente en 20 días, un mes, con lo cual, viendo la ropa y cotizando la comida, tenía el viaje pago, la comida resuelta, tenía todo listo. Es decir, en ese momento apareció la palabra por primera vez explotación. Yo me reía porque le decía a la colega, mira por dónde introdujiste a Marx vos, en qué lugar. Mira por dónde hiciste un procedimiento tal impecablemente marxista, hiciste la plusvalía, mira. Claro, a partir de allí, cuando nos sentamos no hablamos más de los derechos humanos, le hacemos la cuenta, le hacen la cuenta. Y le decimos, vos tenés el viaje pago. Entonces ellas dicen cosas horribles que no puedo reproducir realmente. Puedo reproducir porque no es un lenguaje, no diría académico, es un lenguaje muy duro en que ellas describen cómo usan parte de su cuerpo para ganar plata. Como el Juan usa parte de su cuerpo para ganar plata. Y ahí se dan cuenta. Lo que no significa que se les pase el terror, el susto, porque están aterrorizadas, primero, porque les han sacado los documentos y les han dado un nombre de guerra. No se llama más Juanita Pérez, ahora es la René, por ejemplo. No, otra vez René, nombres antiguos, se me ocurren, qué sé yo, decime un nombre moderno. Lourdes, no, pero no me pongo virgen. Bueno, es un nombre muy común ese. Bueno, parece que es un nombre muy común. Bueno. Entonces, le dan un nombre de guerra. Y empiezan a drogar, a golpearlas. Es decir, empezaron antes, ahora les digo cuando empiezan a golpearlas, pero allí de cualquier manera, el golpearlas sin dejar marcas. Esto del tango de te pego con la toalla mojada, esto es cierto, porque raramente las marcan. Las drogan para que aguanten más, porque además tienen que trabajar mientras menstruan, porque no pueden perder ningún día, por supuesto, y si están embarazadas también. En esta situación, estas víctimas pueden considerarse esclavas, carecen de todo lo humanamente describible como humano, ni nombre, ni identidad, ni documento no lo tienen, entonces le dicen, vos escaparte no podés porque si te escapas te agarra la policía y te mete presa porque no tenés documentos. A las chicas pobrecitas escaparse pocas veces se les ocurre, a veces sí, a veces algunas de ellas, el caso Belville, por ejemplo en Córdoba en el 2006, fue una fuga.
La chica fue una fugada. Y fue una fugada porque un camionero la recogió y pudo entrar en la denuncia. Bien. Mientras las fuerzas de seguridad realizan su procedimiento, las colegas salen con estas criaturas a los automóviles que se ha llevado, donde además hay de abrigo, mantas, hay comida. Ustedes me dirán, Eva, pero en Misiones no habrá mantas. No, no hay mantas, hay antimosquitos. Es decir, lo que quiero decirles es que siempre en ese móvil o en esos móviles que nunca sabemos bien qué vamos a encontrar. Si hay 8, 22 o 5 o ninguna, porque hubo alguien que habló y ya la pasaron a otro prostíbulo. Y se inicia el camino hacia Ciudad de Buenos Aires, donde las vamos a tener refugiadas, que tampoco es lo que hay que hacer, porque en cada provincia tiene que haber un refugio seguro para ellas. Yo les estoy contando lo que se ha empezado a hacer del 2008 hasta ahora, que no es poco, y además es el entrenamiento que diferencia a la Argentina de otros países, porque lo que se hace en otros países es distinto de lo que hacemos nosotros con nuestra gente. Es decir, hemos aprendido mucho de los europeos, hemos aprendido mucho de otros países latinoamericanos, pero la Argentina es la Argentina y las provincias argentinas son las provincias argentinas. Y las fuerzas de seguridad funcionan de acuerdo con cada provincia. Entonces se las trae a un refugio. Hemos pasado por varios refugios distintos y allí ellas se quedan hasta la declaración testimonial. Y aquí empieza y el tira y afloje con ya no la fuerza de seguridad, que estábamos todos juntos, sino con otras fuerzas que son las de la justicia. El juez que dice, la quiero declarando, y las colegas que dicen no está en condiciones de declarar. Tiene que calmarse y tenemos que llevarla al hospital, porque además lo que tenemos es en el Hospital Álvarez un área exclusiva a cargo de la doctora Galimberti, que es la directora del Hospital Álvarez, nada más que para atención de las víctimas de trata, porque traen ETS, o sea, enfermedades sexuales transmisibles, alguna trae SIF, bueno, obvio, transmisible, alguna trae SIDA, alguna viene embarazada y todas vienen estropeadas. Entonces pasan por el Hospital Álvarez, donde hay una área trata. Y después las llevamos a ese lugar donde las tenemos guardadas. ¿Guardadas haciendo qué? Aquí pasa otra cosa interesantísima que marca por qué esta víctima es una víctima distinta, inédita, totalmente inesperada. Mienten mucho. Cuando nosotros les explicamos, entienden la explotación, hasta ahí vamos bien, pero también dicen que ellas es un trabajo y que el Juan está enamorado de ellas, de una o de otra, y se pelean entre ellas muchas veces y hay que intervenir, y que en realidad ellas creen que le van a pagar, que el Juan le juró, le prometió, y que ellas en realidad quieren quedarse. Esto no les pasa a todas, les pasa a algunas. Lo que pasa es que hay que ver a quién sí, a quién no le va a decir eso al juez. Porque si va y se sienta delante de su señoría y le dice yo quiero estar, bueno, entonces viene la tensión entre el juzgado federal, porque ahora trata es un delito federal. Es un delito federal desde abril del 2008. Desde que la gestión que manejaba Aníbal Fernández transformó el Código Penal, que permitía, y le permitió a 3 jueces que voy a nombrar, permitió a 3 jueces con el Código Penal en la mano romper 3 áreas mafiosas con el Código Penal antes de la ley de trata. Esta gestión, digo, que transformó en ley federal esta ley, o sea, el juez reclama que esta víctima tiene que ir a hacer su testimonial y nosotros del otro lado decimos no va nada. Es decir, la larga historia de mi vida, también acá me peleo con los jueces, porque me peleo por otros motivos, por los chicos
violados, por las nenas incestuadas. Peleo sistemáticamente con fiscales y jueces, pero también acá. Pero acá no nos peleamos, simplemente decimos no está en condiciones todavía, tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar, hospital, comer, pensar. Y entonces estas colegas la llevan a hacer la declaración cuando descontamos que está en condiciones de decir la verdad de lo que le pasó y cómo fue. ¿Es así? ¿Quieres añadir algo? No. Porque las que hacen son ellas, por eso repito. Entonces aquí viene otra cosa que a mí me gusta y no sé a ustedes. La muchacha, pongamos 18 años, empieza a declarar. Está el secretario de juzgado, que les voy a contar a ustedes cómo es. Y empiezan preguntas que evidentemente ponen bajo sospecha la situación de la víctima. Están advertidas que le va a pasar eso. Pero además puede pasar otra cosa. En la habitación de al lado están los defensores del rufián. Y ella o vio al rufián cuando entró, porque además no es que vamos por pasillos secretos exclusivos, vamos por donde se pueda, los juzgados, entramos. De manera que eso como grupo de presión no es cualquiera, ¿eh? Digo porque esa muchacha que tenemos ahí que pasó por lo que pasó, también tiene eso en muchas oportunidades, no siempre, pero lo cuento para no olvidármelo. Entonces, secretario de juzgado puede ser muy gentil y muy lúcido o no. Y puede estar viendo a ver esta putita que nos quiere vender. Esto es claro así. Y el juez puede preguntar cosas que determinan para quienes están escuchando que no le quiere creer. Y hay más de un juez que funciona así. Ustedes los conocen. Sí, los conozco. Que no digan nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la víctima, que estaba diciendo la verdad, cómo la recogieron en su pago, cómo la trajeron del Chaco, lo que le pasó, empieza a titubear, empieza a pensar que sí, que ella realmente tiene una deuda que pagar todavía al fulano que la trajo. Y empieza a titubear, empieza a ponerse muy nerviosa. Entonces, estas colegas se ponen de pie. Con permiso, su señoría, solicito se interrumpa la audiencia porque esta víctima no está en condiciones de seguir declarando. La primera vez que se le hicieron a un juez, que sé muy bien quién fue, pobre, todavía no había leído la ley de trata, fue el primer operativo. Entonces, pero ellas van siempre con la ley debajo del brazo, aparte que se la saben de memoria. Entonces, los jueces, como dice licenciada, que no puede seguir declarando. Entonces, es un conciliábulo entre el secretario y el juez. ¿Qué es esta mocosa que me va a llevar a mi declarante? Pero estas señoritas, estas colegas, le leen la situación de la víctima, o sea, le leen, ¿qué es lo que le leen ustedes? Los derechos de las víctimas y los derechos de ellas, o sea, los derechos de las profesionales. Y entonces el juez dice, bueno, ¿y cuándo me la va a traer de vuelta? Porque además, ahí donde ustedes la están viendo, yo por eso quisiera que las vieran trabajar mañana, ahora me deja a mí, pues es la jefa, pero hay que verlas cuando se paran ellas y le dicen, su señoría no va a seguir declarando. Esto es nuevo y es Argentina desde el 2208. ¿Qué dije, 2200? No. Desde el 2008. No, pero me doy cuenta, me equivoco y me doy cuenta, ¿no? Entonces, en realidad yo sé que están aplaudiéndolas a ellas
por cuando se plantan delante de los jueces. Ahora, ustedes se creen, yo hasta ahora hablé de las víctimas, ¿no?, que todo esto es fácil. No, terrible. Veníamos en el auto recordando con Carola y me decía, Eva, hace 2 años nosotras éramos nenas. Carola además no es psicóloga, es licenciada en Ciencias Políticas y viene de la UCA. Es decir, sí, peor no, viene de una formación que es particular, que no es la UBA, ¿sí? Y me decía, éramos unas nenas. Bien, este es un problema de nuestro país y lo digo como denuncia. Salvando determinadas cátedras y excepciones, nuestras universidades están de espaldas a los problemas del país. Absolutamente de espaldas. Las colegas psicólogas y trabajadoras sociales que nos llegan a nosotros nos reclaman 6 meses, 5 meses para enseñarles lo que es una víctima, no les digo trata, para enseñarles lo que es víctima de una violencia familiar y víctima de violación. Nunca lo vieron en la universidad, nunca lo vieron, nunca. Me cuidé de salvar determinadas cátedras en determinadas universidades, donde eso sí se hace. Me cuidé de salvarlo. Bien, este es un problema con el que ustedes se van a encontrar y con el que nos encontramos en las provincias, porque en esta gestión del 2008, que se crea todo esto, se crean también divisiones de trata en todas las provincias. Pero resulta que lo que no hay en todas las provincias, porque está la federal, están todas las fuerzas de seguridad, lo que no hay es el entrenamiento para la policía provincial y mucho menos lo que no hay son cuerpos de profesionales mujeres para ingresar cuando se produce el allanamiento. Todavía no lo hay. La Argentina tiene la cantidad de kilómetros que ustedes saben que tienen y la cantidad de habitantes y de provincias, bien. No lo hay. Desde el 2008 hasta ahora hicimos esto. Hicimos algo, unas cuantas cosas más, pero además no tenemos la ayuda de las universidades. Seguimos sin que esto sea una necesidad nacional, formar gente en el estudio de lo que son las víctimas. Y esta es una víctima particular. Yo voy a pasar a lo que me traje escrito. No sé cuánto tiempo tengo, porque en una de esas no tengo tiempo para leer lo que escribí. Va perfecto. ¿Está bien? Un placer. ¿Cómo es la palabra? No me sale, no es recolectan, ¿cómo las reclutan? ¿Cómo las reclutan a estas niñas? A estas, digo niñas porque a veces son 12, son 14 años, parece que tuvieran 10. La estrategia es distinta, A veces cuando las cruzan de Paraguay, las cruzan por el puente, ya Gendarmería y Prefectura están muy alertas y ya no es tan fácil, sobre todo porque la zona por donde las pasaban, por Canoa, ya está muy marcada, ¿no? Pero antes no era así. Yo dije que iba a dar el nombre de 3 jueces porque lo quiero dar, no me quiero olvidar, que con el Código Penal rompieron, porque el Código Penal tenía 2 artículos que ustedes recordarán, que les permitía detener a gente en situación no de trata, pero sí la figura jurídica del Código Penal encajaba como privación ilegítima de libertad y demás. Mirta Guarino fue una de ellas, jueza de 3 Arroyos. La doctora Bernard de Negochea y Sillerruelo, que estaba subrogando. Sillerruelo es varón. Varón. Sí, no me acuerdo el nombre. Norberto es, ¿alguien se acuerda? Alejandro, gracias. Alejandro Sillerruelo. Con el Código Penal desbarataron 3 redes mafiosas. Lo que me sirve para a ver si consigo entrar en lo que me traje escrito a contar qué pasó con la trata en la Argentina, desde 1915, Alfredo Palacios, a 2008. ¿Qué pasó en este país, que es mi país y el de ustedes? Bueno, ¿cómo las reclutan?
las reclutan, llegan a la zona y curiosamente son conocidos o conocidas. Son gente que ya sí, dicen, la zona donde no hay trabajo, por supuesto, no hay ni trabajo, ni modo de comer, ni nada por el estilo. Llega alguien que viene, sí, este se llevó hace un año a La Pancha, que se la llevó para trabajar, iba a atender a una familia que tenía un bebé y quería una niñera, y como La Pancha es suavecita, se la llevó, pero no escribió La Pancha. Y sí, y además, viste que en el camino se la llevó a la otra fulana. Son conocidos. Entonces, si hay madre o padre de esta muchachita, le firma el permiso para que salga a buscar trabajo a la gran ciudad. Este es uno de los modos de reclutamiento. O sea, con firma de un adulto. Otras veces es un aviso en el diario local, o dos avisos en el diario local de casting. Y alguien va con el aviso y les dice, mirá, vos estás en forma, sos delgada, sos como que yo soy muy amigo de tal fulano que es un productor de... Y como suele haber televisión, o hay un boliche donde hay televisión, se las llevan enganchadas con el casting. Y a veces se escapan. En las dos películas últimas que vi de trata, las chicas se escapaban. No llevaban permiso, sino en Nina, creo que fue. Nina se escapó, bueno, no me acuerdo. Nina la pasan con documento apócrifo. A Nina la pasan con documento apócrifo porque esta es la otra. Ahora les explico cómo es esto. Bueno, o se escapan y se van, ese es otro modo de reclutamiento. Y cuando Carola dice documento apócrifo, ustedes no tienen la más pálida idea, a lo mejor sí, disculpen, de las mafias que hay en las zonas limítrofes de nuestro país haciendo documentos truchos. Son impresionantes y cortaron bastante la zona Villazón en el norte, porque la gente de Salta y Jujuy está muy advertida ya, porque el trato con la gente de Bolivia se refinó mucho. Pero la zona del litoral, es decir, ustedes vieron los documentos con que pasan, todas más de 18 años, por supuesto. Entonces ese reclutamiento, se van con la piba, la suben al micro y todo va muy bien. Dice, bueno, vos cualquier cosa que te pregunten, vos sos mi sobrina, yo soy tu tío. ¿Vos te acordás de alguna otra cosa que dicen? No, llevan directamente anotado con quién se tienen que encontrar cuando no hay una persona que traslada. O sea, cuando van solas, saben qué es lo que tienen que decir o cómo para encontrarse en la terminal con... Ah, pero vos estás llegando a la terminal, yo quiero ir un poquito antes. Un poco antes, y sí, o viajan con la persona y durante el camino como que no le permiten demasiado claro. diálogo. En el camino puede pasar que un gendarme pesque la cosa, pare el micro entre las maldiciones de todo el mundo y haga bajar al sujeto con la chica o las chicas y trate de descifrar hasta dónde el documento es si cierto o no. Pero lo que me importa decirles es que en el camino, supónganse que van a Bahía Blanca, que se la llevan a Bahía Blanca, no van directamente a Bahía Blanca, hacen parada en una o dos casas de aguante, que es allí donde ellas entienden a dónde las están llevando. Porque ya no es el tío que les compra el pancho en el micro. Ya la bajan en un lugar donde, si no han contratado vírgenes, porque si tienen contratadas vírgenes las guardan, solamente las trompean y las drogan. Pero si no han contratado vírgenes y les parecen que el físico de la chica no les da, ya empiezan allí las violaciones de la rufianería. Es decir, la red tiene muchos caminos, tiene muchos tramos, muchas paradas. De manera que cuando llegan a Bahía Blanca tienen clarito para qué la llevaron. Este es el mecanismo de reclutamiento, ablandamiento y llegada al prostíbulo. Digo Bahía Blanca porque es uno de los puntos de llegada, como es Esquel, hablando de la zona sur. Estas son las víctimas con las cuales trabajan las colegas y yo les decía que se van a encontrar con esta dificultad.
y que creo que hay que resolverla urgentemente porque esto es algo que nos falta. Gente formada, gente entrenada, porque las fuerzas de seguridad y las fuerzas provinciales, que muchas veces intervienen e intervienen muy bien, por lo menos nosotros tenemos noticia, en el sur hace muy poco ha habido una intervención con policías de la provincia excelente, acompañada de fuerzas federales. Sí, claro, pero resulta que falta este equipo. Falta este equipo. Y entonces lo que se arriesga es que no haya una zona intermedia en que quienes están entrenadas hablen con las víctimas para decirle, a ver, contá, ¿qué es lo que querés decir? Con mucho cuidado, porque este es el otro entrenamiento. Nosotros no podemos ni interrogar ni entrevistar, porque se nos cae la causa. De esto yo no tengo que contarles a ustedes. Si nosotras nos sentamos en esos lugares a escucharlas y decirle, a ver, bien, repetime lo que dijiste que vas a decir. Y esto fue crear una estrategia para estar con las víctimas. Porque si la víctima dice, no, porque la doctora me dijo, me preguntó, perdimos. Se cayó la causa. Algunos jueces tienen mucho interés en que se caiga la causa, otros no tanto, pero algunos sí. Entonces, la oficina se llama de rescate, y el título se me debe, y acompañamiento, por una razón muy concreta, porque cuando alguien va a rescatar a otra persona, hace lo que puede. Si ustedes han visto a alguien que se tira al agua para salvar a alguien que se está ahogando, salvo que sea nadador profesional, trata de sacarlo como puede, o trata de descolgarlo. O sea, el rescate es hacer lo mejor que se puede del modo más seguro para no dañar a la víctima, pero para no estropear la causa. Entonces esto es un rescate situacional, realmente, y el acompañamiento es obvio. Una vez que se llevó a la víctima a declarar, la volvemos a nuestro lugar secreto, la acompañamos, todo esto mientras le damos de comer, le compramos ropa, todo lo que hace falta, lo mínimo. La llevamos de vuelta, ella agarra su bolsito, porque ahora sí tiene un bolsito con el que se va. ¿A dónde? Nosotros terminamos allí. El segundo paso acerca del que no puedo hablar, que es la atención a las víctimas y el seguimiento de las víctimas, queda a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene sus equipos que se ocupan de hacer el seguimiento de las víctimas, mandarlas de vuelta a sus respectivos países y hacer lo que estimen necesario los equipos. Pero para eso tienen que preguntarle a Desarrollo Social. Nosotros ahí terminamos nuestro trabajo. Y no tenemos más noticias. Sí tenemos noticias de algo que ha pasado y que no debe pasar. Y que no pasaría si estuviera a nuestro cargo las víctimas todavía. Hay un juez que ha llamado a medicina forense para pedir de estas muchachas el test de Rorschach, o sea, es un test muy seguro, para ver si no han mentido. Eso es violatorio de los derechos de la víctima. Quiero decírselos. Estas cosas no se cuentan, pero yo se las cuento. Se las cuento porque esto está fuera de nuestra órbita, esto pasa. Muy bien. Y ahora les voy a leer lo que les traje en el tema que ustedes me pidieron, que es las víctimas como un tipo particular, esclavas. Y sabe que esto es importante recordar, porque siempre aparece alguien que quiere refinar las cosas, ¿no? Y bienvenido sea el refinamiento académico. Pero por ahí alguien dice, no hay que decir que esto es esclavitud porque esto es estigmatizar definitivamente a estas mujeres. Es decir, no, un momentito. Lo que caracteriza la esclavitud en una discusión simbólica entre Hegel y Lacan, porque eran de otras épocas y otros mundos, esto aparece muy claro. Y aparece muy claro porque si ustedes se acuerdan de Hegel, el amo y el esclavo, todos lo tuvieron que estudiar, todos y todas, Hegel tenía una cierta esperanza acerca del esclavo. Decía que, bueno, el amo se iba a morir y el esclavo iba
a poder acceder a su libertad. No lo decía así, yo estoy haciendo un Hegel del Reader Digest en realidad. Otra expresión antigua. Pero bueno, es mi vida, ¿qué le vamos a hacer? Y tenía una cierta esperanza ante la muerte del amo y de rescate del esclavo, ¿no? De que podía esperar liberarse. Lacan dice una cosa muy interesante y muy dura. Él dice que en realidad el esclavo ya está muerto antes de que se muera el Señor. Y tiene tanta razón que estas muchachas más de una vez dicen, yo estoy como muerta y para mí yo estoy muerta para siempre. Pero Lacan dice otra cosa que es lo que a mí me sirve para definir, y yo no sigo en general, por eso mi colega me mira seguramente asombrada porque es muy difícil que yo cite Lacan, pero sí acá. Él dice que el esclavo es aquel que ya no puede pensar en ser otra cosa que esclavo. Es decir, que lo que perdió, él lo describe ya en otro tono, con otro lenguaje, que ha perdido la capacidad de subjetivación, ya no es más sujeto. Ha perdido nada menos que el ser humano. O sea, lo que nosotros, los psicólogos y psicoanalistas, definimos en tanto sujeto es la capacidad de subjetivación. Y esto además en el ámbito del estudio de la víctima es fundamental. Yo tengo un par de parrafitos acerca de esto, pero a mí me parece que Lacan tiene razón, porque si hay algo que estas muchachas no pueden pensar y por eso son esclavas, es que un día van a poder dejar esta vida, como ellas dicen, porque aún saliendo es para hacer lo mismo. Gracias. Yo sabía que las 10 páginas que escribí o las 4 no se las iba a poder decir, pero no importa. Decirlo en voz alta. Porque yo hablé de trata sexual nada más. Sí. Y ellas intervienen también en trata laboral. Que en los casos de explotación laboral es muchísimo más marcado esta cuestión de la falta de subjetivación, porque, digamos, ellos, la mayoría son de origen boliviano y a su vez los captadores y dueños de los talleres textiles o de las verdulerías o de los almacenes también son bolivianos. Entonces lo que ellos ven como su padrino o lo que ven como su compadre, su paisano, es la persona que los está explotando. O sea que para ellos es como verlo como que le hacen hasta un favor ofreciéndole un trabajo y explotándolos. Y ellos saben que en Bolivia la situación es muchísimo peor que en Buenos Aires. Entonces es preferible trabajar las 24 horas y cobrar 20 centavos por prenda que estar semi-muertos en Bolivia. Entonces, en ese caso se ve como, digamos, más allá de la explotación sexual, se ve muy marcada la situación donde vienen con sus propias familias, con hijos muy chiquitos y donde en los talleres están en situaciones que son completamente calamitosas, durmiendo, alternándose entre ellos mismos para poder dormir un par de horas, comiendo, digamos, peor que animales. O sea que creo que es un ejemplo muy claro como para mostrar lo que usted explicó recién. Estos son los que dicen lo que se supone que alguien nunca podría decir: yo quiero ser esclavo. Son los bolivianos. Digo porque esta es una situación que desborda lo paradojal y pega en el borde de lo psicótico. Esto ya es la psicoanalista que les habla. Yo no sé si lo único que les quiero es recordar la ley Palacios. Alfredo Palacios en 1913 presenta un proyecto de ley contra la trata de blancas. Es una desgracia porque se hablaba de trata de blancas totalmente discriminatorio, que era distinto de la trata de negros, era más peor, porque los negros todavía...
pero blancas. Bueno, pero era 1903. Lo grave es que nunca falta algún comisario que diga, yo como me la agarré tanto con los jueces, ahora digo con un comisario, que diga trata de blancas, y nosotros nos enojamos mucho. En 1913 él presenta un proyecto contra el proxenetismo y la trata de blancas, porque Buenos Aires era un burdel, como ustedes saben bien. En esa época era conocida en toda Europa como un gran burdel donde había mujeres de todo tipo, forma, color y tamaño. Pero había muchas niñas también colocadas por su familia. Esto es una de las cosas que inspira a Alfredo Palacios. Entonces, en 1913 presenta el proyecto de ley y recién consigue meterlo en una discusión formidable, porque había que ver los argumentos en contra. Los argumentos en contra están en uno de estos libritos que vamos a dejar acá, y que rescata un defensor que ustedes van a tener mañana entre los defensores, que es Atilio Álvarez. Yo reproduzco aquí un texto de él que rescata ese debate de 1915, en el cual Palacios no se queda corto con las sanciones para los proxenetas y para el cierre de prostíbulos y demás. Fue de tal eficacia esa ley que dicen los diarios de esa época que 500 proxenetas huyen, se van del centro de Buenos Aires a trabajar a las provincias. Yo pregunto, ¿qué pasó de 1915 al 2008? Porque que hubo firmas de convenios, sí, les puedo leer las fechas, lo que pasa es que no me da el tiempo, si quieren los tengo escritos. Firmamos como 2 convenios y fueron delegaciones argentinas a Europa a firmar los convenios acerca de la trata. ¿Qué se hizo? Nada. Es decir, la trata ha sido en la Argentina una vergüenza nacional. Y más vale que tengamos claro que ha sido una vergüenza nacional. Porque en todos estos años ha habido presidentes, ha habido magistrados, ha habido policías, ha habido fuerzas de seguridad, ha habido de todo. Y las víctimas estaban allí. Y les acabo de dar nombres de 3 jueces que cuando quisieron lo hicieron. Entonces, a mí no me gusta cerrar mi exposición diciendo esto, pero sí quiero decir todo lo que todavía nos falta a nosotros, y esto, si me permiten aún excederme un minuto, lo que nos falta en esta ley que a nosotros nos ha dejado no contentos, sino que, bueno, es lo que podíamos hacer, pero esta ley hay que cambiarla, esta ley hay que corregirla. Tiene un punto que es inadmisible. Ese punto es el del consentimiento. Ese es un punto que no salió, porque el proyecto de ley salió del programa Las Víctimas contra las Violencias, pero ese punto no salió del programa. Ese punto, en las internas de Palacio se dice elegantemente, cuando pasó al Senado, apareció el tema del consentimiento que hay que cambiar. No hay que preguntarle a la víctima cuántos años tiene, ni si quiso o no quiso. La víctima es la víctima y se acabó. Y el consentimiento no va más. Este proyecto existe y está sobre el escritorio del jefe de gabinete. Y este proyecto sí fue escrito ahora junto con el pedido de reglamentación. Yo no sé por qué no va a parar. Es mentira, sí sé por qué y qué es lo que se teme, pero son temas políticos, que no es lo que yo tengo que tratar. Lo que sí les digo, que tenemos una ley que tiene que reglamentarse, que debe ser modificada, que no tenemos personal idóneo para cubrir el país, porque es muy gracioso, hay gente que dice, oye, pero ¿por qué no ponen un número nacional? Sí, le digo yo, ¿quién va a atenderlo el número nacional? Cuando se nos venga encima el país, ¿saben las denuncias que se van a abrir encima? ¿Con quiénes? ¿Con qué equipos? No, bueno, pero tienen que formarlos. Tienen razón, tenemos que formarlos. Y ustedes están formando equipos. De modo que enhorabuena y el aplauso para la Procuración, que ha decidido formar equipos, lo dicen los 2 primeros párrafos de este programa. De manera que un aplauso en serio para la Procuración.
logramos que se gestara una ley que por lo menos federaliza el delito, ingresan las mujeres profesionales en los allanamientos, tenemos estadísticas y ustedes las tienen acá para llevárselas, y además, esto es fenomenal, logramos ganarle a la OEA en el mes de marzo del 2009, colocándole la palabra cliente en lugar de desalentar la demanda. La OEA peleaba y viene peleando hace años por no usar la palabra cliente. Bueno, la OEA hizo su reunión anual o bianual, no me acuerdo, en marzo fue del 2009, en abril, gracias, en Buenos Aires. Y Aníbal Fernández, a quien yo lamento, tengo que nombrarlo porque era él el que lo hacía, hizo un discurso donde colocó la palabra cliente ante el concierto de latinoamericanos que se quedó así, en sus respectivas mesas. Y dijeron, ¿qué viene acá? ¿Qué viene? Que hicimos lobby 24 horas con todos los países de Latinoamérica y cuando llegó la votación final, por unanimidad y por primera vez en la OEA entra la palabra cliente entre los considerandos. Y no es poca cosa. También lo hizo la Argentina. Digo porque de repente aparecen voces críticas. Enhorabuena, sean bienvenidas. Además, todo proyecto, si no cuenta con un contraproyecto, está perdido, se hunde. Entonces, más vale que vengan los contraproyectos. Ahora, conozcamos bien lo que hicimos, Colocar al cliente como cómplice de trata, salimos del lugar, bueno, miren, a mí esto me importa poco por distintas razones, pero al país le importa, salir del lugar que nos había asignado el Departamento de Estado estadounidense como un país de porquería, no lo dice así, pero bueno, más o menos, pero ahora no, ahora nos llaman por teléfono y ofrecen cosas. Supongo que ya piensan que estamos un poco mejor. Se crearon divisiones de trata en las fuerzas de seguridad en todas las provincias, no alcanzan, hay que convocar a las fuerzas provinciales. Entrenamos a un número significativo de personal en las distintas provincias, hemos viajado permanentemente, posicionamos el tema en la sociedad. Esto no lo hicimos antes que nosotros y además había ONG que lo estaban posicionando y además en la década del 80 hubo un grupo de 5 mujeres que se reunían en la librería de las mujeres y por primera vez allí en una especie de sótano de Vieites, de la jabonería de Vieites, decían que había que tratar este tema. Era en el 85. Pero nadie les llevaba el apunte, una manga de locas que hacían ahí. Además, encontramos estrategias para dialogar con las víctimas, enfrentamos a los jueces federales cuando la víctima no puede seguir declarando y finalmente el protagonismo de las víctimas ante la ley, que esto ha sido lo que nosotros estimamos como fundamental. Y para que esto llegue a buen puerto, vuelvo a decir, enhorabuena a la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público haga punta en la apertura de este tema. Muchas gracias, doctora Falvo.